La reconstrucción de los eventos recientes revela un patrón inquietante de escalada simultánea en múltiples zonas geográficas sensibles. Según los modelos analíticos, la movilización de más de 135.000 efectivos en una región clave podría desencadenar una reacción en cadena con consecuencias imprevisibles para el equilibrio global. La aparición sistemática de dispositivos no tripulados en espacios aéreos restringidos sugiere una nueva fase de tensión tecnológica, donde las fronteras tradicionales pierden relevancia frente a las amenazas modernas. Los escenarios proyectados indican que la convergencia de crisis energéticas internas y presiones externas está creando un punto de inflexión crítico que podría alterar fundamentalmente las dinámicas regionales establecidas. El análisis de los patrones históricos similares sugiere que estamos ante una encrucijada donde las próximas 72 horas podrían determinar si la situación se estabiliza o evoluciona hacia un nuevo paradigma de confrontación estratégica. La movilización silenciosa de reservistas en una nación tradicionalmente neutral del norte revela una inquietante transformación en el panorama de seguridad internacional, donde las amenazas convencionales se entrelazan con nuevas formas de confrontación tecnológica. La aparición de drones no identificados sobre instalaciones estratégicas sugiere una evolución en las tácticas de presión geopolítica, donde la ambigüedad y la negación plausible se convierten en herramientas predominantes. Existe una alta probabilidad de que estas incursiones sean parte de una estrategia más amplia de reconocimiento y prueba de sistemas defensivos. La respuesta mediante la movilización de fuerzas convencionales podría resultar desproporcionada, revelando vulnerabilidades más que proyectando fortaleza. En un escenario moderadamente probable, la situación podría escalar hacia un conflicto híbrido, donde las incursiones de drones se combinen con ciberataques y operaciones de desinformación. La activación de reservistas podría ser una cortina de humo para preparativos más sustanciales, incluyendo el despliegue de sistemas de defensa no convencionales. Con probabilidad reducida, pero significativa, las tensiones podrían derivar en un enfrentamiento directo si algún dron es derribado o causa daños colaterales. La ambigüedad sobre el origen de estas operaciones complica la respuesta diplomática y militar, creando un peligroso vacío de protocolos de actuación. Los sistemas tradicionales de defensa territorial demuestran sus limitaciones frente a amenazas asimétricas. La movilización masiva de personal podría ser contraproducente, exponiendo más recursos a la vigilancia y creando objetivos más visibles para potenciales adversarios. El verdadero desafío reside en la adaptación de estructuras militares diseñadas para conflictos del siglo XX a amenazas emergentes del siglo XXI. La inversión en capacidades de defensa antidrón y ciberdefensa podría resultar más efectiva que la movilización de tropas convencionales. La escalada actual plantea interrogantes sobre la efectividad de las alianzas defensivas tradicionales y la necesidad de nuevos marcos de cooperación internacional. Los próximos movimientos de las potencias regionales determinarán si este incidente marca el inicio de una nueva era en la seguridad del norte de Europa o simplemente representa una fase más en el ciclo de tensiones geopolíticas. Los indicadores clave a observar incluyen la frecuencia y patrón de las incursiones de drones, la respuesta diplomática de naciones vecinas y la posible revelación de capacidades defensivas no convencionales. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo paradigma en conflictos internacionales donde la ambigüedad y la tecnología redefinen las reglas tradicionales de enfrentamiento. La movilización militar más significativa en casi una década por parte de una gran potencia oriental no es simplemente un ejercicio rutinario de defensa, sino un mensaje estratégico que reverbera en los pasillos del poder global. Esta concentración de 135.000 nuevos efectivos militares representa un cambio dramático en el equilibrio de fuerzas que ha mantenido una paz precaria durante años. El análisis de los patrones históricos sugiere tres escenarios probables. En el primero, con alta probabilidad, esta movilización podría ser una demostración de fuerza calculada,
diseñada para obtener ventajas en futuras negociaciones sobre recursos estratégicos. El segundo escenario, de probabilidad moderada, sugiere una preparación para establecer nuevas zonas de influencia en regiones disputadas, utilizando la presencia militar como herramienta de presión diplomática. El tercer escenario, aunque menos probable, contempla la posibilidad de una operación militar significativa en múltiples frentes. La ausencia de transparencia sobre los objetivos de esta movilización ha generado una espiral de especulaciones en la comunidad internacional. Los analistas señalan que el volumen de tropas excede significativamente lo necesario para operaciones defensivas convencionales, sugiriendo intenciones más amplias que la mera protección fronteriza. Las alianzas occidentales han comenzado a implementar medidas preventivas, incluyendo el refuerzo de sus posiciones estratégicas y la aceleración de programas de modernización militar. La tensión ha provocado fluctuaciones en los mercados globales, con especial impacto en los sectores energético y tecnológico. El verdadero costo de esta escalada militar podría manifestarse en múltiples dimensiones, desde la desestabilización de acuerdos comerciales establecidos hasta la interrupción de cadenas de suministro vitales. Las consecuencias económicas ya se están materializando en forma de inflación y volatilidad en los mercados emergentes. La situación actual presenta un dilema estratégico para las potencias regionales vecinas, que se encuentran en la disyuntiva de mantener su neutralidad o alinearse con alguno de los bloques principales. La respuesta internacional coordinada, o su ausencia, en las próximas semanas será crucial para determinar la trayectoria de este desarrollo. Los indicadores clave a vigilar incluyen movimientos de activos estratégicos, patrones de comunicación diplomática y variaciones en el flujo de recursos críticos. ¿Estamos presenciando los primeros movimientos de un nuevo orden global o simplemente una reconfiguración temporal del equilibrio de poder? La respuesta podría revelarse en los próximos meses, mientras el mundo observa con atención cada nuevo desarrollo. La militarización del Ártico marca un punto de inflexión en la configuración geopolítica global, donde las fronteras heladas se convierten en el nuevo epicentro de tensiones estratégicas. Las recientes formaciones de brigadas especializadas en guerra ártica, con capacidad para hasta 5.000 efectivos, señalan un cambio paradigmático en la doctrina defensiva occidental. El establecimiento de esta fuerza de élite no es un hecho aislado, sino parte de una transformación más profunda en el equilibrio de poder regional. La alta probabilidad de que esta iniciativa genere una reacción en cadena podría manifestarse en tres escenarios principales. Primero, una escalada progresiva de la presencia militar en la región ártica. Segundo, un incremento significativo en las operaciones de vigilancia y reconocimiento. Y tercero, el desarrollo acelerado de capacidades específicas para el combate en condiciones extremas. Existe una probabilidad moderada de que esta nueva configuración militar desencadene una carrera tecnológica centrada en sistemas de vigilancia no tripulados, como sugieren los recientes hallazgos de fragmentos de dispositivos no identificados en territorios meridionales. La integración de aviones cisterna de largo alcance en la ecuación estratégica añade una dimensión adicional al alcance operativo de estas fuerzas. Los indicadores sugieren que la región ártica está evolucionando hacia un escenario de disuasión activa permanente. La probabilidad de que este nuevo paradigma se consolide es elevada, considerando la inversión en infraestructura y el despliegue de recursos especializados. ¿Cómo está afectando esta nueva realidad estratégica a tu región? El punto crítico de esta transformación radica en la potencial alteración de las rutas comerciales árticas y el acceso a recursos naturales estratégicos. La presencia militar intensificada podría generar zonas de exclusión de facto, afectando el tráfico marítimo internacional y las actividades económicas en la región. Los costos asociados a mantener una presencia militar permanente en condiciones árticas son extraordinariamente elevados, lo que podría resultar en una redistribución significativa de recursos defensivos a nivel global. Las implicaciones a largo plazo de esta militarización ártica son profundas y multifacéticas.
Los indicadores clave a observar incluyen la frecuencia de las operaciones de vigilancia aérea, el desarrollo de infraestructura militar permanente en la región y la evolución de las capacidades de guerra en clima frío. La pregunta fundamental que emerge es si esta nueva configuración militar representa un punto de no retorno en la geopolítica ártica, o si existe aún espacio para la distensión y el diálogo constructivo. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva era en la que el Ártico se convertirá en el termómetro definitivo de las tensiones globales. La guerra silenciosa que estamos presenciando representa un nuevo paradigma en los conflictos modernos, donde las líneas entre la paz y la confrontación se han vuelto imperceptibles. La amenaza ya no emerge de los campos de batalla tradicionales, sino que se materializa en forma de drones fantasma que surcan los cielos nocturnos y operaciones de sabotaje que paralizan infraestructuras críticas sin dejar rastros evidentes de sus perpetradores. El escenario actual sugiere una alta probabilidad de que estas tácticas híbridas se intensifiquen en los próximos meses, especialmente en regiones donde la tensión geopolítica ya es palpable. La vulnerabilidad de las naciones ante estos ataques no convencionales podría multiplicarse por tres factores clave: la sofisticación creciente de los sistemas autónomos, la dificultad para atribuir responsabilidades y la imposibilidad de responder de manera convencional. Existe una probabilidad moderada de que las incursiones de drones no identificados evolucionen hacia patrones más complejos, posiblemente coordinados con ciberataques simultáneos contra infraestructuras críticas. Los sistemas de defensa tradicionales podrían verse sobrepasados por esta nueva modalidad de amenaza, que combina elementos físicos y digitales en una danza mortal de tecnología y estrategia. La tensión podría escalar hacia un punto crítico cuando las naciones afectadas se vean forzadas a responder. Pero ¿cómo contraatacar a un enemigo que opera en las sombras? Las opciones de respuesta son limitadas, y cada una conlleva sus propios riesgos de escalada. La probabilidad de un conflicto abierto permanece baja, pero el daño acumulativo de estas operaciones encubiertas podría resultar igualmente devastador. Las consecuencias sistémicas de esta guerra híbrida ya son evidentes: la erosión de la confianza pública, el desgaste de las instituciones y la paranoia creciente en las sociedades afectadas. El impacto económico de mantener sistemas de defensa constantemente activados podría alcanzar cifras astronómicas, mientras que la incertidumbre perpetua desgasta el tejido social y político de las naciones objetivo. La evolución de este conflicto no convencional podría determinar el futuro de la seguridad global en las próximas décadas. Los indicadores clave a observar incluyen la frecuencia de las incursiones de drones, la sofisticación de los ciberataques y la capacidad de las naciones para desarrollar contramedidas efectivas. La pregunta crucial que emerge es: ¿estamos preparados para un futuro donde la paz y la guerra coexisten en un estado permanente de ambigüedad estratégica? La adaptación a esta nueva realidad requerirá una transformación radical en la manera de concebir la defensa nacional y la seguridad colectiva. Los sistemas de protección deberán evolucionar para enfrentar amenazas que no respetan fronteras ni siguen las reglas convencionales del conflicto. ¿Seremos capaces de desarrollar las herramientas necesarias para defender nuestras sociedades contra un enemigo que prefiere las sombras a la luz del día? La revolución silenciosa en el arte de la guerra moderna está tomando un giro dramático que pocos anticiparon. El enfrentamiento entre tecnologías de diferentes generaciones está redefiniendo el equilibrio de poder en los conflictos contemporáneos, donde un dispositivo volador de $5,000 puede neutralizar una máquina de combate valorada en 20 millones. Esta nueva realidad está generando ondas expansivas en las doctrinas militares tradicionales. La proliferación de sistemas autónomos de bajo costo está creando un escenario donde la superioridad tecnológica convencional podría verse severamente comprometida. Existe una alta probabilidad de que las grandes potencias se vean obligadas a reescribir sus manuales tácticos, considerando la vulnerabilidad de sus activos más valiosos ante amenazas aparentemente modestas. Los sistemas de defensa tradicionales
diseñados para enfrentar amenazas convencionales, muestran una preocupante ineficacia contra estas nuevas tecnologías. La probabilidad moderada de una adaptación rápida sugiere un periodo de vulnerabilidad prolongado para las fuerzas convencionales. Los analistas proyectan tres escenarios principales: una carrera armamentística centrada en contramedidas específicas, un repliegue táctico hacia operaciones de menor escala, o una transformación radical en la composición de las fuerzas de combate. La introducción de capacidades de largo alcance añade otra capa de complejidad al escenario. Las implicaciones estratégicas de esta evolución podrían alterar fundamentalmente el cálculo de riesgos en zonas de conflicto. La probabilidad de una escalada controlada es moderada, pero las consecuencias de un error de cálculo podrían ser catastróficas. Los efectos económicos de esta transformación militar son igualmente significativos. La industria de defensa tradicional podría enfrentar una reestructuración masiva, mientras que nuevos actores en el campo de la tecnología autónoma ganan prominencia. El costo de mantener la paridad militar podría volverse insostenible para algunas potencias regionales. La aceleración en la producción de sistemas de precisión por parte de alianzas occidentales sugiere una preparación para escenarios de alta intensidad. Las implicaciones psicológicas de esta nueva realidad están generando tensiones diplomáticas sin precedentes, donde las líneas rojas tradicionales se vuelven cada vez más difusas. El verdadero desafío radica en la democratización del poder militar. La capacidad de grupos pequeños para desafiar a fuerzas convencionales superiores podría desestabilizar regiones enteras. Los indicadores clave a observar incluyen la proliferación de tecnologías duales, la adaptación de doctrinas militares y la evolución de los presupuestos de defensa. ¿Estamos presenciando el fin de la era de los sistemas de armamento convencionales costosos o simplemente una fase de transición hacia un nuevo equilibrio militar más complejo y volátil? La crisis energética que se desarrolla en una potencia oriental marca un punto de inflexión en el equilibrio global de poder, especialmente cuando se entrelaza con avances tecnológicos militares que redefinen las capacidades estratégicas modernas. El desabastecimiento de combustible no es meramente un problema logístico, sino un indicador de vulnerabilidades estructurales profundas que podrían desencadenar una cascada de consecuencias imprevistas. La probabilidad de que esta crisis energética se extienda más allá de las fronteras nacionales es moderadamente alta, considerando la interconexión de las cadenas de suministro globales. En paralelo, el desarrollo de tecnología militar avanzada por parte de una potencia asiática sugiere una reconfiguración del panorama estratégico con alta probabilidad de alterar los equilibrios regionales establecidos. Los escenarios potenciales se ramifican en múltiples direcciones. Existe una probabilidad moderada de que la crisis energética provoque inestabilidad social interna, debilitando la capacidad de proyección de poder de la potencia oriental. Simultáneamente, la probabilidad de que los avances en tecnología militar aceleren una carrera armamentística regional es significativamente alta. El escenario de mayor preocupación, aunque de probabilidad moderada, involucra una convergencia de ambas situaciones, donde la inestabilidad interna podría provocar respuestas compensatorias en forma de demostraciones de fuerza exterior. La interacción entre estos factores podría catalizar transformaciones geopolíticas de largo alcance, con consecuencias que trascienden las fronteras regionales. Los costes sistémicos de esta crisis dual son potencialmente devastadores, desde la desestabilización de mercados energéticos hasta la alteración de alianzas estratégicas tradicionales. La tensión entre capacidades militares avanzadas y vulnerabilidades internas crea un escenario particularmente volátil. El desarrollo de tecnología hipersónica representa un salto cualitativo en capacidades ofensivas, mientras que la crisis energética expone fragilidades fundamentales en la infraestructura civil. La convergencia de estos elementos podría precipitar una reconfiguración del orden regional con implicaciones globales. Los indicadores clave a monitorear incluyen la duración y severidad de la crisis energética, la frecuencia de pruebas militares avanzadas y las reacciones de potencias vecinas.
La pregunta crucial no es si estos eventos alterarán el equilibrio de poder, sino cómo y cuándo se manifestarán estos cambios en la arquitectura de seguridad global. ¿Qué impacto tendrá esta dualidad de fortaleza militar y vulnerabilidad energética en la estabilidad regional a largo plazo? Los próximos meses serán determinantes para comprender la dirección que tomará esta crisis multifacética. La reconstrucción que acabamos de presenciar revela un tablero global en plena transformación. Los eventos analizados no son coincidencias aisladas, sino piezas de un complejo rompecabezas estratégico. Las movilizaciones en el norte, los drones sin identificar y la crisis energética conforman un patrón que sugiere una nueva era de confrontación. Nuestro análisis demuestra que la tecnología está redefiniendo el equilibrio de poder. Un dron de $5.000 puede neutralizar equipamiento militar valorado en millones. Las fronteras tradicionales se desvanecen ante amenazas híbridas que operan en las sombras. La crisis de combustible en ciertas regiones podría ser el catalizador de cambios más profundos. Los indicadores apuntan a una aceleración de eventos críticos. La formación de nuevas brigadas árticas, el desarrollo de sistemas hipersónicos y la intensificación de incursiones aéreas no convencionales sugieren que el mundo se prepara para escenarios sin precedentes. ¿Qué nos depara el futuro inmediato? Los expertos consultados coinciden. Estamos ante el umbral de una reconfiguración masiva del orden establecido. Las próximas 72 horas serán cruciales para comprender la verdadera magnitud de esta transformación. Cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué parte del mundo estás observando estos acontecimientos? Tu perspectiva es fundamental para construir un análisis más completo. Activa la campana para acceder a revelaciones exclusivas sobre patrones emergentes que están modificando el panorama global. La historia nos enseña que los momentos de mayor tensión preceden a cambios fundamentales. Mientras documentamos estos eventos críticos, una cosa está clara. El mapa geopolítico que conocíamos está siendo redibujado ante nuestros ojos. Y tú eres testigo de este momento histórico.